¿Sabíais que los enanos construyen sus casas de arriba a abajo, empezando su casa por el tejado? Bueno, de hecho no construyen. ¿Sabéis qué tiene que ver Balin con el faraón Ramsés II? ¿Y qué tiene que ver Moria con un edificio de Madrid, o de Barcelona, o de Tokio, o de probablemente tu ciudad? Pues todo esto y más vamos a ver sobre la arquitectura de Moria, así que coged el carrito minero porque nos adentramos a las minas de Khazad-dûm. Di amigo y entra. ¿Cómo se dice amigo en élfico? Melon. Y lo haremos de una forma muy especial e interesante, porque yo solo os daré algunas pinceladas de la historia de Khazad-dûm, pero este vídeo es en colaboración con Nelia de Magos y Medianos, donde ya estáis tardando en ir a ver sus vídeos para profundizar sobre la historia de Khazad-dûm o de cualquier otro tema que os podáis pensar sobre magos, es decir, Harry Potter, y medianos, es decir, el Señor de los Anillos. Os dejo el link en la descripción. Hemos acabado ya con la arquitectura de los elfos y... Sí, pero volverá. Volverá con la arquitectura de Mirkwood en futuros análisis sobre la arquitectura de las películas de El Hobbit. Porque Mirkwood es algo distinto a la arquitectura gótica de Lothlórien o al Art Nouveau de Rivendell. Y también, más pronto que tarde, habrá un vídeo sobre la arquitectura de Erebor. ¿Por qué? Pues porque he intentado meterlo todo en este vídeo, sinceramente. Todo lo de la arquitectura enana, pero es que sería muy largo y con temas muy variados y he preferido separarlo. Así que en ese vídeo, ya que se ve más el interior, aprovecharemos y hablaremos más del Art Deco, que os juro que es interesantísimo. Entonces, ¿de qué hablaremos en este vídeo? Hablaremos de cuevas, de minas, de arquitectura enterrada, rupestre, egipcia, que es algo mucho más parecido a la majestuosidad que vemos en Moria. Venga, vamos al tema. Contemplad el gran reino y ciudad de la mina del enano. Para empezar, los enanos no son exactamente una creación de Ilúvatar, y esto tiene una relación directa con su arquitectura. Los enanos están hechos de otra pasta, son algo totalmente ajeno al resto, y lo podemos comprobar también con su arquitectura. Ilúvatar generó a través de su pensamiento a los Ainur, luego llamados Valar o Maiar. Más adelante, los elfos fueron sus primeros hijos, y los hombres vinieron después. Pero antes de que estos despertaran en la Tierra Media, el Valar Aule se cansó de esperar. Vamos, que tenía unas ganas loquísimas de compartir la Tierra Media con alguien nuevo. Si es que yo lo entiendo, fijaos qué impresionante es la Tierra Media. Bueno, hay que decir que técnicamente por aquel entonces no era exactamente así. El caso es que Aule se cansó y creó a los enanos, pero tenía borroso el recuerdo de los hijos de Ilúvatar, y los creó más bajitos y además con cero autonomía propia. Cuando él no pensaba en ellos, se quedaban en stand-by. Justo antes de eliminarlos, Eru Ilúvatar los acogió y dio vida independiente, pero con la condición de que llegasen después de elfos y hombres. Pero bueno, Eru, ¿qué hago yo con todo esto ahora? ¿Dónde los mando a esperar? Dijo Aule. Bajo las montañas, contestó Ilúvatar. Y allí se quedaron, oye, que se está muy fresquito. Por eso los enanos moran bajo las montañas y son expertos mineros. ¿Y en qué se inspiró Tolkien para todo esto? Como nos insinuó Fernando Frías en el vídeo de las localizaciones reales de Rivendell, en las montañas de Suiza. Suiza inspiró muy fuertemente a Tolkien. En 1911 se acabó la construcción de un túnel que permitía subir a la cima del Jungfrau a los turistas. Malo sería que Tolkien pasase por allí y esto no le impresionara, y se quedara con esa idea mientras escribía sobre las montañas nubladas. Si es que además había estaciones y restaurantes en su interior. Gracias de nuevo, Fernando, por esta información y fotografías. ¿Qué arquitectura pudieron usar para representar todo esto en las películas? Pues evidentemente cuevas, minas, arquitectura rupestre, excavada. Las minas de Moria son un ejemplo de arquitectura monolítica. ¿Qué significa eso? Que todo es el mismo material, una única pieza, uniforme, que no hay pilares y vigas, todos la misma piedra.
A ver, que sí hay pilares y son lo más impresionante que vemos en la peli, pero están esculpidos en la misma montaña. Todo es la misma masa. Lo que pasa es que la arquitectura monolítica suele ser quitando lo que sobra por fuera, a modo de escultura. Por ejemplo, este templo en la India. Suponemos que esto era una piedra enorme así y alguien se dedicó a ir picando con mucha paciencia hasta dejar esto. O como esta iglesia en Etiopía. Es como quitar el molde de un pastel. Pues tu pastel es el edificio. Pero Moria es distinto. Moria se fue vaciando por dentro. Es como tirar el pastel y quedarte con el molde. O como las esculturas de Chillida. O mejor incluso, como un hormiguero. Hay un caso que es el Summum. Esta iglesia de Francia está hecha quitando lo que sobra de su alrededor, lo cual ha dejado un vacío dentro de una gran roca. Sería como un molde dentro de un pastel, dentro de un molde o algo así. Lo bueno de las construcciones monolíticas o de construir bajo una maldita montaña es que al no haber uniones y ser todo una gran masa, se pueden conseguir unos espacios a los que la arquitectura tradicional no alcanza. Unos espacios majestuosos y enormes como los de Moria. Moria es también arquitectura rupestre, que es aquella que se excava o esculpe en cuevas, grutas o grandes paredes de piedra. ¿Y cómo se construyen esos espacios tan épicos? Pues lo que os decía, que los enanos son de otra pasta y empiezan su casa por el tejado. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú empiezas de abajo arriba, a medida que subas, necesitarás un andamio. Además, te vas a ir tirando piedra o arenisca encima tuyo o de tu compañero. Si se hace al revés, tú vas a ir bajando a medida que vayas picando. Eso se ve en muchos casos, como Petra en Jordania o el monumento de Midas, en que la parte inferior está inacabada. De arquitectura rupestre hay ejemplos auténticamente maravillosos, como las cuevas de Ellora en la India, el monasterio de Barcia, estas tumbas persas en el actual Irán, las grutas de Longmen. Podría estar así en bucle horas y horas, pero es que os dais cuenta de lo impresionante que es la misma piedra de la montaña esculpida. ¿Veis el parecido con Moria? Con las estatuas o relieves del interior de las minas de los enanos. Es más, ¿veis la relación de la famosísima fachada de Petra con la fachada de Erebor? La influencia es innegable. Es que es la misma idea, pero en otro estilo, en Art Deco. Lo llaman mina. Una mina. Esto no es una mina. Es una tumba. La rupestre es un tipo de arquitectura que históricamente se ha usado mucho como arquitectura funeraria. Al fin y al cabo, aunque Moria no lo era, en El Señor de los Anillos acaba siendo una gran tumba, la tumba de Balin. Aquí yace Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Luego hablamos de ello. Pero también hay casos de vivienda rupestre. Sí, vivienda, y más cerca de lo que pensáis. Tal vez reconocéis esto. Es Guadix, Granada. Y hay muchos más ejemplos. Pero está claro que lo sobredimensionado y sublime de las tumbas anteriores no podía darse en estos casos que son más dignos de Tatooine en Star Wars. Might I present two most important visitors? I'm Anakin Skywalker. Arquitectura de Star Wars. Interesante. Y bueno, ¿qué me cuentas de los pilares? Porque ese espacio, cuéntame algo. Es impresionante, es acojonante, me enamora, quiero ir ya mismo allí. Pues puedes ir. Te cuento. La arquitectura rupestre se ha usado desde siempre en todas partes, así que no tendría sentido hablar de un estilo, que ya sabemos que eso es el Art Deco en el caso de los enanos. Pero sabemos también que de los primeros en hacerlo fueron los egipcios, que tienen un máster en espeos, es decir, en templos excavados en la roca, como los espeos artemidos. O el más famoso Power Slave de Iron Maiden. Es coña, los templos de Abu Simbel. De nuevo, las estatuas colosales, en este caso de Ramsés II, son muy parecidas a lo que vemos en la fachada de Erebor. No en Moria, donde, tal como cuenta Elia, sus puertas fueron creadas por elfos y enanos conjuntamente. Así que eso es otro tema más cercano al Art Nouveau. ¿Y qué tiene que ver todo esto egipcio con el espacio de las columnas?
Los egipcios en sus templos construían una serie de espacios llamados salas hipóstilas, es decir, una sala bajo columnas. Hay algunos ejemplos maravillosos, como el templo de Edfu o la sala hipóstila de Karnak, como podéis ver en esta recreación. De hecho, fijaos bien, por favor, en el parecido con este dibujo de Alan Lee previo a las películas. Pues lo que vemos en Khazad Dûm es una sala hipóstila de unas dimensiones impresionantes. Es que fijaos en esto. Es un 3D del usuario de Warehouse Brising GR117. Y madre mía, es que es alucinante. ¿Y a dónde llevan las salas hipóstilas en un templo egipcio? A otra sala hipóstila, y a otra, y a otra. Y así hasta llegar al Sancta Sanctorum, o Naos, o santuario, donde había el elemento divino en forma de estatua con la imagen de la deidad a la que se le dedicaba el templo. En Abu Simbel, en el templo de Ramsés II, la sala hipóstila acaba llevando al santuario con 4 estatuas sedentes talladas en la roca: Ra, Amón, Ta y Ramsés deificado. Aquí en concreto hay algo muy curioso. Los días 21 de octubre y 21 de febrero, fechas relacionadas por algún motivo con el propio faraón Ramsés II, entra el sol al santuario e ilumina a todas esas estatuas, salvo a Ptah, que queda en la oscuridad por ser el dios relacionado con el inframundo. ¿Os suena esto un poco a Moria? La tumba de Balin, señor de Moria, queda iluminada por un haz de luz de igual modo que las estatuas de Abu Simbel, convirtiéndola así en una especie de santuario, aunque no fuese esa la función original de su sala, la cámara de Mazarbul. Pero bueno, en la actualidad también existen salas hipóstilas, aunque tienen una función muy distinta. Se trata de tanques de tormenta que recogen agua de lluvia. ¿Para qué? Pues tienen 2 funciones. Una, evitar inundaciones. Hemos llenado las ciudades de hormigón y ya no queda suficiente tierra para absorber el agua de la lluvia. Así que hemos decidido que la solución es construir más, concretamente unos edificios subterráneos de hormigón dignos de la arquitectura de los enanos. ¿Cómo lo hacían los enanos de Khazad Dûm cuando llovía? Y 2. Hacer una predepuración del agua de lluvia. ¿Pero no cae limpia? Bueno, es que hemos llenado las ciudades de un hormigón que se ensucia, y las primeras gotas de lluvia son las que se llevan toda esa suciedad. Así se evita que esa agua sucia acabe en los ríos. La más grande del mundo está en Madrid, y puede almacenar 118 piscinas olímpicas. Pero también hay en Barcelona, o en Tokio, y así en muchas de las mayores ciudades actuales. Pero tampoco os creáis que es algo nuevo. En Constantinopla, durante la época bizantina, ya se construyeron 60 cisternas de este tipo. La más grande y espectacular, la Basílica Cisterna, es conocida por salir en películas como Desde Roma con Amor, de James Bond, o una de las continuaciones del Código da Vinci, Inferno. Aunque en estos casos no se utiliza para aliviar el agua de la lluvia, sino como cisterna para proveer agua. Otro ejemplo es el de la sala hipóstila del Parc Güell de Antoni Gaudí, que recoge agua de la cubierta y la conduce a través de estos pilares a un depósito inferior. Para acabar, hablemos de Moria en sí. ¿Cuántos espacios tiene? ¿Cuántos pisos? ¿Qué es ciudad y qué es mina? Esas montañas, Caradra, Skelebdil y Fanduidol, albergan las minas y la ciudad, lo cual suma un total de 64 kilómetros. Había 21 salas como la hipóstila y 7 niveles o pisos, además de 7 fondos o profundidades. Eso nos da que las minas de Moria son como 13 veces Manhattan, aunque la ciudad en sí ocupa solo lo que un Manhattan aproximadamente. El caso es que fue la mayor mansión enana de la Tierra Media. Os podéis hacer una idea con este mapa, aunque se ha inventado, o en esta sección, donde además veis la escalera interminable. Os podría hablar de escaleras interminables en la arquitectura, pero creo que ya ha quedado un vídeo lo suficientemente denso y en que os he contado lo más importante de la arquitectura de Khazad Dûm. ¡No puedes pasar! Espero que os haya gustado y que os suscribáis, me dejéis algún comentario para seguir haciendo vídeos. E insisto, id al canal de Magos y Medianos.